esta hora larga de conocimiento que vamos a compartir. Bueno, buenas tardes. Muchísimo gusto de estar esta tarde con ustedes. Qué alegría que podamos compartir este espacio y acompañar a la universidad en este propósito e impulsar con esta conferencia, este contenido, la carrera de ustedes, la vinculación o la continuidad en el mundo laboral. Nos encanta estar acá, nos encanta cumplir nuestro propósito empresarial y en el que profundamente conectamos con que las personas puedan crecer, desarrollarse y bueno, también aprovechando todas las herramientas que hoy nos da la tecnología como la inteligencia artificial y vamos a enseñarles hoy a cómo destacarse aprovechando e integrando esas herramientas. Anita, ¿quieres compartir alguna palabra? Tienes el micrófono silenciado. Ve, lo acabé de Ahí, prender. ahí. Ok. Bueno. No, pues darle las gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Darles las gracias a la universidad. Es un gusto y un honor estar con ustedes en este proceso y compartir nuestro conocimiento para que sigamos siendo una región, ciudad-región líder en el cambio y en la evolución. Muchas gracias. Anita y Caro, muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a todos. Para iniciar, voy a compartirles pantalla. Por favor, me cuentan cuando la estén viendo en modo presentación. Angélica, te hago Dime. una sugerencia. ¿Tienes videos en tu presentación? No, Ok, perfecto. Entonces comparte común y corriente. ¿no hay inconveniente? No. Vale. ¿Están viendo la pantalla en modo presentación? La estamos viendo súper bien, Ángel. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas. Este espacio es para ustedes, fue un espacio que amablemente la Universidad Autónoma creó dentro de la Feria Laboral, en donde nos han invitado a compartir, como bien lo mencionaban ahorita Carolina y Ana María, nuestras socias de la compañía, pues básicamente experiencia que nosotros tenemos también liderando procesos, específicamente en este caso de Headhunter, que nos permiten hoy enriquecer para ustedes pues toda esa experiencia que ustedes están viviendo seguramente, si están buscando nuevos retos profesionales o si están en este momento en un proceso de transición laboral. Pues, ¿qué nos trae hasta acá? Precisamente en nuestro propósito superior. Nosotros, pues somos una compañía, sí que se dedica a la gestión integral del talento humano, pero firmemente desde nuestra esencia creemos que las personas son quienes tienen el poder de transformar vidas, de transformar compañías, de lograr objetivos y que lo hacemos a través del aprendizaje. Y por eso desde lo que nosotros buscamos en Gerencia Selecta, pues siempre va a ser trabajar por propiciar sinergias. En este caso, sinergias entre potenciales candidatos y compañías que puedan tener un feliz encuentro, no solamente de cara a lo que significa que su perfil se ajuste a una vacante, sino también que esa compañía donde nosotros podamos llevar el talento o estemos siendo ese puente para llevar el talento, pues sea una compañía donde el candidato o la candidata pueda hacer un fit con la cultura, con el estilo, con la forma de trabajar. Eso es lo que buscamos desde nuestra esencia y en cada uno de nuestros procesos de selección, el cual realizamos pues a través de un equipo de consultoría que hoy tiene ya alrededor de 16 consultoras formadas para ustedes, en donde abordamos pues temas no solamente de selección, sino también potenciamos y acompañamos cada una de las etapas del ciclo del talento en las organizaciones, iniciando desde el mapeo del talento, pasando por procesos de selección y reclutamiento, desarrollo, placement, clima y gestión del cambio y compensación. Y todo esto lo hacemos pues básicamente para que podamos ayudar a todas las personas y a las compañías a lograr su máximo desempeño.
33 años nos traen hasta acá, 33 años de despertar conciencia, de conectar para transformar vidas, 33 años en donde hemos tenido presencia en más de 7 países, en donde hemos estado también haciendo procesos de selección para otro continente, como lo pueden ver ustedes en el mapa, pero también es claro que tenemos una presencia más fuerte en lo que es Latinoamérica y muy fuerte también específicamente en Colombia, en el suroccidente colombiano. Nos dedicamos principalmente a posiciones o a acompañar más bien empresas en búsqueda de talento en nivel de gerencias medias, altas, C-levels y también en procesos a nivel de juntas, de miembros de juntas directivas. Y aquí ustedes se pueden encontrar solamente como un ejemplo para que puedan conocernos, porque pues este no es el centro, pero sí es muy importante que sepan con quienes están interactuando algunos de nuestros clientes, ¿sí? Son solo una muestra representativa, pero es muy importante también que ustedes puedan hacerse una idea que en Gerencia Selecta trabajamos con compañías de diferentes sectores, de distintas industrias, que tienen presencia nacional, pero que también tienen presencia regional y sobre todo que son compañías en crecimiento, compañías también que son sólidas porque como bien lo mencionaba hace un rato, dentro de nuestro propósito superior, que está conectar el talento con las compañías para que ambas crezcan, pues lo que buscamos es que esa tierra donde vamos a ir a poner la semilla, tierra que terminan siendo las empresas, pues sea fértil y sean compañías en donde haya proyección de sostenimiento y de visibilidad a largo plazo. Entonces, eso es lo que nos trae hoy hasta acá para iniciar nuestro tema central, en este caso, acompañarlos a ustedes a prepararse para proyectar su carrera profesional con inteligencia artificial. ¿Y por qué con inteligencia artificial? Pues porque no podemos desconocer que es una realidad que tenemos muy latente desde hace algunos años, pero que también ha tenido una fuerza muy importante en el mercado laboral, específicamente colombiano, en el último año, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan, en caso de que no lo hayan hecho, no lo hayan podido escuchar, que alrededor del 70% de las áreas de gestión humana hoy ya tienen procesos automatizados, no necesariamente con inteligencia artificial, pero sí con tecnología, lo que quiere decir que muy seguramente los procesos de selección también están apoyados por tecnología y que alrededor del 80 o el 90% de los líderes de talento humano están buscando cómo optimizar esos procesos de gestión humana al interior de las compañías. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que si hoy un proceso de talento humano no está aplicado o mejorado o potenciado con tecnología o con inteligencia artificial, pues es probable que en el próximo año ese proceso se tecnologice y que la compañía que hoy lo hace de forma manual, pues empiece a trabajarlo de manera mucho más automatizada. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque esto ha sucedido específicamente en las áreas que nos traen acá, que son las áreas que están relacionadas con los procesos de reclutamiento, los procesos de atracción y los procesos de selección de talento humano. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a comprender cuáles son esos cambios que hemos tenido en los procesos de selección de talento y pretendemos entregarles a ustedes como participantes herramientas que nos permitan potenciar su visibilidad en el mercado laboral, que ustedes puedan comprender qué es una ATS por si nunca han escuchado el término, porque hoy es parte de las herramientas que hoy manejan ese alrededor de 80% de compañías que ya tienen los procesos tecnologizados. Que ustedes puedan no solamente comprender eso, sino cómo hacer para que sus hojas de vida, sus perfiles profesionales sean detectables por estos sistemas, que puedan adaptarse a procesos de selección optimizados y que de esa manera pues ustedes puedan ser cada vez más visibles para los headhunters o para los expertos en selección de talento. Que podamos también acompañarles a ustedes a mejorar su desempeño en entrevistas y que también a partir de ese desempeño lo que estamos persiguiendo es que ustedes puedan dominar algunas técnicas de presentación profesional efectivas, es decir, que cuando lleguen a una cita de una entrevista sepan cuál es el objetivo que ustedes quieren comunicar como candidato y eso le quede claro a su interlocutor, pero también que puedan tener un buen desempeño con las preguntas que seguramente les pueden realizar dependiendo de cuál es la instancia en la que ustedes se encuentran en ese momento del proceso de selección y por eso
en el rol de la tecnología y el rol de la inteligencia artificial en esos dos grandes objetivos que tenemos, que son estos que están resaltados aquí en azul, toma un papel muy importante, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy está optimizado y trabajado a través de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos o qué ha pasado, más bien para seguir hablando de esos cambios y un poco también para que ustedes terminen de encuadrarse en dónde estamos y en qué momento tenemos hoy? Están viendo en pantalla una línea que resume muy bien qué ha sucedido en las últimas 4 décadas aproximadamente, ¿sí? De cómo se hacían antes los procesos de selección. Seguramente algunos de ustedes son muy jóvenes y no les habrán tocado los procesos de selección de hace 10 años hacia atrás o de hace 5 hacia atrás, pero antes los procesos de selección se hacían de una manera muy tradicional. Por allá en la década antes de los 90, que no existía tanta tecnología, en donde ni siquiera existía el Internet, la forma en la que los expertos de selección reclutaban era publicando vacantes a través de periódicos y esperando a que el talento quisiera encontrar esas ofertas y pudiera postularse a través del envío de su hoja de vida por un correo postal o entregándola de manera física en la compañía o remitiéndola a través de redes de contacto. ¿Sí? Entonces era el aviso y el amigo del conocido de la persona que trabajaba en la compañía era el que llevaba la hoja de vida, se hacía la entrevista, si el jefe, si conectó con el jefe de la posición, la persona iba hacia adentro. Es decir, allí en ese momento no solamente era un tema técnico, manual, sino que además la forma en la que se evaluaban competencias prácticamente no existía, ¿sí? Solamente se validaba que hubiera unas ganas de trabajar o un fit y algún conocimiento técnico básico. Después, entre los años 90 y los años 2000, donde ya empezó a existir algo más de tecnología, no sé si de pronto en la historia del Internet, sobre los años 90, en esa década, fue donde surgió el Internet. Entonces ya surge el boom del correo electrónico, ya el fax toma más fuerza, ya los sistemas y el hecho de que se contara con un equipo de cómputo quizás dentro de una compañía era cada vez más relevante y entonces allí empieza, digamos que la digitalización de los procesos de selección. Las vacantes igual se seguían publicando a través de prensa, a través de radio, a través de difusión de los mismos colaboradores al interior de la compañía. Y el talento básicamente se localizaba cuando se hacía hunting, el talento se localizaba a través de directorios telefónicos. Quizá algunos de ustedes llegaron a conocerlos, posiblemente la mayoría no, pero quienes los conocían ese libro gordo en donde se encontraban, así es, Claudia, nos tocaron esos directorios. Entonces era un libro gordo en donde existían pues básicamente los nombres de todos los dueños o propietarios de casa, habían teléfonos, pero también había una sección específica donde estaban las páginas amarillas y allí específicamente las compañías publicaban, anunciaban, estaban sus números de contacto, estaban básicamente a qué se dedicaban. Entonces los headhunters cuando iban a ubicar talento para una empresa en específico se remitían, a esa sección de las páginas amarillas y allí era donde localizaban y decían, ok, a mí me interesa el talento, no sé, por decirles algo, del sector industrial, específicamente de manufactura, específicamente de alimentos. Entendían qué empresas estaban en el área que a ellos les interesaban y a esas compañías empezaban a hacerle llamadas inteligentes hasta llegar a localizar el talento con el que querían conectar o conversar. Así se hacía el headhunter anteriormente. Y pues básicamente cada vez que tú tenías una persona en proceso de selección, la registraban en una base de datos con el desempeño de cómo fue su proceso de selección, porque en algún momento era posible que la vacante se volviera a abrir y ahí estaba la fuente. Ya en la década del 2010, entre el 2000 y 2010, aparece LinkedIn, esta red profesional social que seguramente todos aquí hemos escuchado hablar, y es la década en donde las redes sociales y los portales de empleo toman una relevancia enorme en todo lo que tiene que ver con los procesos de selección, de atracción, de reclutamiento de personas. ¿Por qué? Porque LinkedIn, al tomar esa relevancia, pues seguramente las compañías empiezan a mudarse a esta red, pero las personas también empiezan a mudarse a esta red, de forma que los headhunters empiezan a darse cuenta que es una forma de ubicar candidatos, de seguir a sus candidatos, de entender ellos dónde están, qué ha pasado con su historia, ¿sí?
También toman fuerza portales de empleo, en Colombia específicamente el empleo.com, que seguramente muchos de ustedes sí lo conocen. Fue un portal de mucha relevancia en esa década que creció exponencialmente y donde todas las compañías que necesitaban encontrar talento sabían que allí iban a encontrar talento que se podía ajustar a esas necesidades. Entonces, fíjense que ya de tener una base de datos difícil de actualizar pasa a estar todo en un portal de empleo y surgen las llamadas ATS, que son esos software de gestión de candidatos, que básicamente significan Attraction Tracking System, ¿sí? La forma en la que yo le hago tracking a un proceso de selección de manera sistematizada. Hasta allí todavía las compañías seguían buscando el talento y seguían atrayendo el talento que ellos querían y como el rol de nosotros como candidatos pues era básicamente identificar dónde iban a estar esas ofertas, postularme a esas ofertas y esperar a que el headhunter o el experto en selección de la compañía me llamara. Ya hacia el 2010 y 2020, en esta década, empiezan a haber cambios importantes en la forma en la que se localiza el talento y todo se muda a hacerlo de forma digital. Es el boom de las redes sociales. Entonces, Facebook toma más fuerza, Instagram, está Twitter, lo que ahorita es X. Nacen todas estas redes sociales y también allí en esas redes sociales, pues el talento no solamente habla de su vida social, sino que también muchos empiezan a entender que hay formas de exponer o de hablar de sí mismos y empiezan a posicionarse. En esta misma década surge lo que es la inteligencia artificial, surge la posibilidad de tener videollamadas. Entonces, fíjense que yo paso de tener una llamada telefónica de afinamiento con ese candidato que posiblemente me interesaba a poder verme como estamos nosotros aquí conectados y tener llamadas en video para que también yo pueda percibir como experto en selección cuál es la persona con la que estoy conversando hacia el otro lado y decidir si la persona avanza o no en un proceso de selección. En pandemia, en el 2020, hay un punto de quiebre y es que todos esos procesos de selección que antes hacíamos de forma casi que en un 90% presencial cambian y la virtualidad llega para quedarse. Y entonces hay un boom y surge el llamado reclutamiento 4.0, que también lo vamos a ver, que no es nada diferente a que todo es a través de lo digital, pero también entender que las compañías empiezan a tener un rol diferente y incluso una dificultad en atraer talento, porque el talento en el 2020 hace un clic con la conciencia de que el talento puede elegir en dónde quiere ir a trabajar. Es decir, ahora yo les decía, en las décadas anteriores casi que uno se postulaba y esperaba que lo llamaran. Hoy en día, yo como talento también decido a qué empresa me interesa, qué vacante me puede interesar, en qué condiciones tengo la posibilidad de negociar y las compañías eso lo comprenden durante la pandemia. No sé si ustedes recuerdan que ahí fue el boom de la famosa frase que se volvió cliché, pero que al final no es tan cliché, que dice el balance vida-trabajo es muy importante, balance vida-trabajo y en esa parte de vida están los diferentes roles de la persona, el familiar, el rol pues de ser hijo, de tener espacio para su deporte, etcétera. Eso empieza a tomar mucho peso a partir de la pandemia y las compañías se dan cuenta que no era suficiente solo con abordar a un talento potencial e invitarlo a un proceso de selección, sino que tenían que ofrecerle realmente un ambiente donde ese talento pudiera sentir que iba a lograr conectar con la compañía, iba a lograr desarrollarse e iba a lograr crecer. Es decir, dicho de otra manera, que la compañía iba a ser un vehículo para lograr su propósito personal. Es por esa razón que surge el concepto de marca empleadora, ¿sí? Es por esa razón que surge el concepto de las compañías de trabajar en esa experiencia del aspirante y trabajar en la experiencia del candidato, es decir, cuidar la forma en la que yo no solamente publico una vacante, que tiene que ver con mucho cuidado con los requisitos, que sea imparcial, que no tenga sesgos, que sea diversa, inclusiva y abierta, que de repente tenga condiciones que garanticen que el alcance de la posición esté bien remunerada, que pueda llegar a ofrecer algo de balance y que además al interior, cuando ya empiece el equipo de selección a contactar a los candidatos, pues ese equipo de selección hable realmente y se comporte como es la cultura de la compañía.
para que de esa manera el candidato que esté participando en el proceso pues pueda no solo percibir la cultura y el clima al interior de la compañía, sino que pueda decir, yo quiero estar en esa empresa. Y está también el inicio de todo, o más bien la potenciación de la inteligencia artificial, muy conectado con los procesos de selección y con los procesos de talento, porque ahora lo que buscamos cada vez más es cómo optimizar. En el 2024, es decir, el año pasado, hace 8 meses casi, empieza todo el proceso que tiene que ver con el reclutamiento 4.0, y es que la automatización, la personalización y la predicción de los procesos de selección toma una relevancia enorme. Y aquí entonces se incluyen, además de los elementos que surgen después de la pandemia, se incluyen los chatbots, se incluyen los asistentes virtuales, es decir, que posiblemente a ustedes cuando estén participando en un proceso de selección no los llame únicamente, no los llame ya una reclutadora, no los llame un analista de selección, sino que los esté llamando un asistente virtual. Una persona, un chatbot que ha sido entrenado para calificar en esa primera llamada los filtros de afinamiento telefónicamente o de forma virtual o a través de WhatsApp para validar si ustedes se ajustan o no a los requisitos específicos de la vacante y de esa manera remitirle ya al psicólogo o al experto en selección que va a hacer el proceso cuáles son esos candidatos que avanzan a la fase evaluativa y profunda. Toma mucha fuerza el matching algorítmico y aquí en estas últimas partes es donde nos vamos a fortalecer hoy, y es que pues básicamente cuando yo me postulo, cuando dejo mi hoja de vida en una base de datos de una compañía o de un headhunter, cuando ellos crean una posición o empiezan a decirle a su ATS que deben iniciar un proceso de selección y ponen los requisitos, el algoritmo que tiene esa ATS inmediatamente va a remitirse a buscar dentro de su base de datos de candidatos cuáles son los candidatos que más se ajustan a esos requisitos de la vacante. E incluso fíjense que antes de que la vacante se publique, ya la ATS está sugiriéndole candidatos al experto de selección. Por eso hablamos de un proceso más automatizado y más predictivo. ¿Cuál es nuestro reto? El reto es que nuestra hoja de vida quede tan bien redactada, que nuestra hoja de vida quede de una forma en la que las ATS y estos algoritmos la puedan leer de manera correcta para así incrementar nuestra posibilidad de hacernos visibles para estos algoritmos, que seguramente es una frase que también ustedes han escuchado, del famoso algoritmo de LinkedIn, de los famosos algoritmos de las ATS, pues son realidad, no son clichés, son realidad, y hoy vamos a entender básicamente cómo funcionan, y más allá de cómo funcionan, lo que nos interesa en esta charla es entregarles a ustedes herramientas para que puedan hacer su hoja de vida detectable y leíble por estos algoritmos y por estas ATS. Entonces, un poco de lo que les venía diciendo ahorita, con hechos y con datos. ¿Cuál es la situación actual en selección y con la inteligencia artificial? Alrededor del 75% de las compañías incorporan inteligencia artificial en sus procesos de selección. En alguna parte, ¿sí? No es que tengan todo el proceso de selección con inteligencia artificial, es que en alguna parte de su proceso de selección hay inteligencia artificial. Entonces, fíjense, puede ser para esto que les contaba ahorita del matching de los perfiles versus las hojas de vida que ustedes postulan. Esto se puede hacer a través de algoritmos o se puede hacer a través de inteligencia artificial, ¿sí? O puede ser a través de las llamadas programadas, a través de las videollamadas, a través de las llamadas de filtro, de los WhatsApp de filtro. En alguna parte del proceso todos tienen inteligencia artificial aplicada. Y además de eso, 8 de 10 compañías, perdón, 8 digamos que cada 8 hojas de vida de 10 que existen no superan los filtros automáticos iniciales. Es decir que, dicho de una manera muy coloquial, pues hay casi que una mortandad del 80% de los candidatos por estos filtros automáticos iniciales. ¿Y esto por qué pasa? Sucede específicamente porque mi hoja de vida, yo no he tenido quizá la pericia o el conocimiento para redactarla de una forma en que sea leíble por la inteligencia artificial y por el algoritmo.
Ya vamos a ver también cómo hacer para que las hojas de vida pues puedan quedarnos de una manera correctamente realizada y que así puedan ser detectables por los algoritmos. Ahora bien, si ustedes nunca han utilizado ninguna inteligencia artificial, es importante que aprendan, al menos a utilizarlas como un chat. Aquí voy a entregarles también herramientas para que ustedes las puedan utilizar. No nos vamos a centrar en cómo usar la inteligencia artificial, sino cómo utilizarla para que puedan fortalecerse durante un proceso de selección, incluso antes de iniciar un proceso de selección. Hay versiones gratuitas, a mí me gusta mucho utilizar Gemini 2.5, pero otros prefieren ChatGPT. Pueden utilizarlas y la sugerencia es que la utilicen también en este caso a favor de ustedes para prepararse para procesos de selección. ¿Qué es importante? Que cada vez que ustedes quieran postularse a una vacante o que encuentren una vacante de su interés, puedan adaptar su hoja de vida de manera estratégica para que puedan destacarse frente a lo que los filtros automáticos van a buscar en esas hojas de vida, ¿sí? Entonces, ¿a qué los invito? A que se hagan estas preguntas. ¿Qué tan familiarizados ustedes están con inteligencia artificial en procesos laborales? Alguno de ustedes, y no sé si por ahí tenemos manitos arriba, que vi hace un ratico, si pudieran utilizarlo, hacerme manito arriba o manito abajo. ¿Alguno de ustedes ha utilizado inteligencia artificial para procesos de selección, para prepararse para procesos de selección? Gloria por acá dice que sí. Claudia dice que también. Giovanni Portilla dice que también. Natalia Uribe, Jimena Romero. Ok, entonces no estamos tan ajenos, eso está muy bien. ¿Y cómo les ha ido? ¿Han tenido buenos resultados o los resultados han sido ahí regulares y se pueden mejorar o han habido malos resultados? Si me pueden regalar una manito arriba o una manito acostada o una manito para abajo como para entender también. Lorena ha levantado la mano. Lorena, no sé si quieres hablar o de pronto estabas dando manito arriba. Yo creo que estaba dando manito arriba. Giovanni le ha dado muy buen resultado. Giovanni, a Jimena también le ha dado muy buen resultado. Pues bueno, hoy vamos entonces a conocer cómo potenciarla. Gracias por compartirlo porque realmente funciona y el objetivo es que podamos conocer hoy cómo poder hacerlo. Entonces, ¿qué visibilidad tenemos hoy? Hoy es claro que muchas personas, es más, en Colombia, no les traje el dato, pero es una encuesta que data del 2024 de Conferry, donde se hicieron estudios en América Latina y el promedio del deseo, de la disposición de las personas a cambiar de trabajo es en América Latina superior al 95%. Y en Colombia está alrededor del 90%. Ojo, no quiere decir que el 90% de la población esté dispuesta a cambiar de trabajo, esté en búsqueda activa de trabajo, perdón. Pero sí el 90% de la población, la activa laboralmente, estaría dispuesta a escuchar una oferta de empleo para cambiar de trabajo. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos mucha oferta de candidatos, ¿sí? Y quizá las vacantes puede que no se estén moviendo mucho. Yo creo que ustedes lo han notado, hemos tenido alguna desaceleración el último año movible y ha sido también por algunas situaciones pues de país específicamente. Y eso hace que ante yo tener mucha oferta de candidatos y de repente la demanda de los mismos, que son las ofertas, no crezca tan rápido, pues yo voy a tener frente a un proceso de selección mucho más competidores. Luego entonces, ¿qué debo hacer? Ver cómo me voy a destacar, ver cómo yo resalto por encima de los demás, ver cómo yo me puedo, comillas, vender mejor ante mi entrevistador o antes incluso de llegar a las entrevistas, cómo yo me puedo hacer mucho más visible para aquellas compañías o para aquellos headhunters que son de mi interés, porque publican vacantes que están en los sectores en los que a mí me interesaría ir a trabajar. ¿Listo? Entonces, ese es el desafío principal que tenemos hoy. Hoy ya les contaba un poco qué es lo que está ocurriendo hoy con las ATS, pero no solo ocurre con las ATS. LinkedIn, sí, que creo que es la red profesional por excelencia, hoy hace un match de los perfiles con las vacantes. Entonces, cada vez, por ejemplo, que nosotros publicamos una vacante, LinkedIn me puede dar sugerencias de las personas que como gerencia selecta yo tengo en mi red. Entonces, si yo tengo mi perfil de LinkedIn optimizado,
de cara a lo que me interesa, seguramente en el momento en que Gerencia Selecta o la compañía de mi interés publique una vacante con mis características, yo voy a estar dentro de esos primeros sugeridos que LinkedIn hace para la compañía. Pero ojo, porque no es únicamente optimizar mi perfil, es también mantenerme presente en la red, porque el algoritmo de LinkedIn no solamente busca a aquellas personas para sugerirlas de cara a aquellos que tienen muy bien redactado su perfil, sino que va a buscar primero a aquellos que tienen más interacción o que tienen más bien una interacción permanente en la red. Por lo tanto, no es suficiente con que yo exista en LinkedIn. Necesito hacer presencia en la red y que la red conozca qué es lo que yo soy, cuál es mi marca personal y cuáles son los intereses que persigo para que pues el trabajo y la posibilidad de que el algoritmo a mí me detecte pues sea cada vez más alta. Que es importante también que ustedes tengan presente que hoy la inteligencia artificial, más bien al revés, las ATS leen, que están potenciadas con inteligencia artificial, leen el lenguaje cotidiano. Es decir, lo les decía ahorita, no solamente son los algoritmos, leen lenguaje cotidiano y por lo tanto, si yo tengo redactada algo genérico en mi hoja de vida, la inteligencia artificial lo puede interpretar y lo puede ajustar a los requisitos específicos de la posición. Luego, entonces, si yo tengo esas competencias o esos conocimientos técnicos, seguramente va a ser más fácil, me voy a hacer detectable y lo van a sugerir al consultor o al experto en selección. ¿Listo? Y este último dato, que es muy importante, si recuerdan, les contaba por allá en la década de los 80, 90 y 2000 cómo se hacían los procesos de hunting, de búsqueda de personas o de posibles candidatos, y era que los consultores iban y los buscaban en las famosas páginas amarillas o iban y los buscaban en los portales de empleo. Hoy en día, esas opciones, aunque siguen existiendo, primero se agotan las vías que les estoy contando, es decir, primero se agotan los matching de candidatos de las ATS, los matching de candidatos a través de LinkedIn, las sugerencias que haga de las mismas bases de datos que tienen construidas los headhunters o las compañías, y luego, claramente, como headhunter especializado y de cara a que eso es lo que es mi expertise, yo voy a llegar a ti y te voy a buscar muy bien. Pero como no eres tan visible digitalmente, me va a costar mucho más trabajo llegar a ti. Por lo tanto, si en esas primeras etapas del proceso de selección yo ya encontré candidatos que se ajustan a la posición, que quieren participar en el proceso y que pueden hacerlo, tú no vas a ser la primera opción que nosotros toquemos. Por eso volvemos al punto de que es muy importante tener mi hoja de vida muy bien redactada y tener mi perfil de LinkedIn optimizado, pero también hacer una muy buena presencia en esta red social para que pueda ser detectable. ¿Listo? Ahora, ante esa evolución de los procesos de selección, quisiera que me contaran para ustedes hoy cuáles están siendo esos principales desafíos como candidatos. De pronto una o dos personas que nos puedan compartir cuáles creen ustedes que frente a este contexto que les acabo de dar, qué son esos principales desafíos que ustedes tienen o pueden estar teniendo como candidatos. Uno, Santiago, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, ¿ahí me escuchas bien? Te escucho perfecto. Vale. Bueno, te cuento, pues mira que uno, pues particularmente ahora una de las cosas que he notado mucho que está pasando, al menos en el caso de todo lo relacionado a IT, tecnología y demás, es el tema de que he notado que si bien sí hay varias vacantes, la gran mayoría de ellas son vacantes para seniorities altos, personas con más de 3 años de experiencia para arriba. Y pues es un poco complicado muchas veces cuando estás en esa fase en la que, bueno, sí cuentas con unos conocimientos, pero pues no tienes ya esos 5 años de experiencia que están pidiendo en muchas de las postulaciones que hay. Ok, entonces, si te entiendo bien, Santiago, tu principal desafío en este momento es hacer que las compañías hoy se interesen en ti, ¿cierto? De cara a esos años de experiencia o a ese nivel de seniority. Ok. Giovanni, ¿nos puedes ampliar un poquito más frente al comentario que nos acabas de poner en el chat?
Sí, mira, la edad es muy importante porque hoy en día están contratando a gente muy joven, muy preparada y así no tenga experiencia, pero que tenga mucha preparación. En cambio, la gente que tiene experiencia, que no tiene la edad, pues, las descartan inmediatamente. No, ok, Giovanni. Gracias. Fíjense cómo tenemos dos puntos de vista eh, diferentes, ¿no? Bien ubicados como puedo decirlo así, como en dos salas distintas. Santiago nos dice, oigan, mi principal dificultad es que pues no tengo todavía la experiencia, ajá. Y tanto Giovanni como Jimena dicen, yo tengo la experiencia, de hecho soy senior, pero por mi edad no soy tan atractivo. Yo les quiero contar algo y es que precisamente, no sé si recuerdan, hace un rato cuando les hablaba de todo lo que había cambiado en los procesos de selección, les estaba conversando a ustedes de la diversidad, de la equidad y de la inclusión, ¿sí? Mm, hoy las compañías están cada vez trabajando más fuertes en estos programas. Claramente hay conciencia y es un camino que puede ser para unas más corto, para otras más largas, pero lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia como Headhunter, especialmente dedicado a cargos de gerencias medias y altas y niveles superiores, es que se valora muchísimo la experiencia y los candidatos que tengan este seniority para este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque tenemos, y aquí entra la generación en la que seguramente está Santiago, y es que tenemos de entrada en este momento generaciones que están conviviendo, ingresando alrededor de los 20, 22, 23, 24 años, que son personas que hoy están activamente en el mundo laboral. Y esta generación quizá más grande, quizás los millennials más grandes, que ya rondamos los 40, los, la generación X y algunos baby boomers que todavía están activos en la vida laboral, son personas que son conocedoras profundas de procesos, son personas que son conocedoras profundas de experiencias y lo que están buscando muchas compañías que tienen programas consolidados y fuertes de diversidad, equidad e inclusión es cómo lograr que esta generación que tiene toda la experiencia pueda empezar a entregarla y a devolverla a estas generaciones que están ingresando. Entonces, Colombia es un mercado que está madurando en ello, es un mercado que seguramente lo va a lograr, pero no podemos desconocer que es un reto. Sin embargo, para el caso tanto de Santiago como de Giovanni, como de Xiomara, y seguramente alguien más se podrá identificar con alguno de estos dos casos, sí hay algo que nosotros podemos trabajar y es fortalecer también nuestros propios perfiles, es decir, vuelve y juega, no ir únicamente buscando las ofertas de empleo que nos interesan, sino también generando una estrategia diferente, que son estrategias que están relacionadas a nuestra propia marca personal, la marca nuestra como candidatos, para hacerme visible frente a estas compañías y visible por el valor que yo les puedo agregar. Y eso lo vamos a ver en un rato, ¿vale? Eso también lo vamos a conocer acá, a Giovanni, a Santiago y a Jimena Xiomara que nos participaron. Les agradezco mucho por compartirnos su experiencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que era lo que les estaba diciendo hace un rato, de cómo encontrar estrategias que sean efectivas para cada uno de ustedes para que puedan destacar en ese mercado laboral, ¿sí? Con mercado laboral, aquí quiero ampliar a que no es únicamente yo tener la posibilidad de ir a buscar empleo, también hablo de mercado laboral si quiero ofrecer mis servicios profesionales, si quiero volverme independiente, esto también es mercado laboral porque pues hoy las aristas para ejercer un rol dentro de las compañías son diversas, son bastante amplias. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo ajustar la hoja de vida y hacerla legibles para las ATS. Pero me voy a tener un segundo con ustedes y es, ¿qué es una ATS? Ahorita les dije, las ATS significan literalmente Attraction Tracking System, ¿listo? Y es el sistema a través del cual se le hace seguimiento a un proceso de selección de principio a fin, desde que se publica la vacante hasta que el candidato es seleccionado.
Luego entonces, cada vez que una persona se postula, es evaluada en un proceso de selección, todo ese registro va a quedar en esa ATS que utilice la empresa en específico o que utilice en este caso pues el headhunter con el que estamos trabajando. ¿Cómo funciona? Básicamente una ATS publica y difunde ofertas de empleo, es decir, el reclutador ya no tiene que ir a publicarla en cada una de las páginas, sino que a través de la ATS se difunde en las diferentes páginas que son de interés para el reclutador. Luego entonces centraliza la información porque no importa si el candidato aplicó en LinkedIn o si vio la vacante en Glassdoor o si vio la vacante o le llegó el link por WhatsApp, independientemente de la forma en la que la persona aplique, la información y la postulación llega centralizada a la ATS. La ATS analiza y filtra las hojas de vida de forma automática. También se puede hacer de manera manual, pero como les decía, ahorita estamos en la era de la automatización, por lo tanto, si yo no tengo en mi perfil las palabras clave que busca la vacante, una buena redacción de mi hoja de vida, pues va a ser muy difícil que cuando el algoritmo, ¿sí? O la inteligencia artificial venga a filtrarla, me sugiera como candidato a la psicóloga. Y fíjense que hasta ahí no hemos visto edad, ¿sí? Hasta ahí todo ha sido, comillas, impersonal o incógnito, porque pues básicamente quien está haciendo esa labor es el algoritmo. Luego de hacer esa sugerencia automática de hojas de vida, con la ATS se hace la programación y la gestión de las entrevistas, dependiendo de qué tan automatizado esté el proceso. Aquí ya está, obviamente las entrevistas las hace ya un experto en selección. La ATS gestiona la comunicación con los candidatos y procura también la colaboración entre el equipo de reclutamiento. Es decir, que si a ti de una compañía te buscó un reclutador A, pero pasado mañana te va a buscar el reclutador C, es muy posible que estos dos reclutadores ya hayan visto tu desempeño o tu perfil en un proceso anterior que hayas participado o en el que hayas postulado para una compañía o para un headhunter específico. ¿Por qué? Pues porque la ATS centraliza todo y lo que hace es buscar cómo se optimiza. ¿Listo? Entonces, si esto está tan automatizado, ¿cómo yo puedo optimizar la hoja de vida para que una ATS lo pueda leer? Y aquí les voy a dejar 6 tips. Lo primero es que ustedes deben incluir en su hoja de vida, y ahorita le pido a Claudia, no sé si es posible, Claudia, que al final les podamos compartir a todos los candidatos el formato que nosotros sugerimos trabajar de hoja de vida, que es un formato que está leíble por las ATS. Sería muy importante, Claudia, que podamos hacerlo para que esto no se quede únicamente acá en pantalla, sino que todos lo puedan aplicar. Entonces, ¿qué es importante? Lo primero, incluir un perfil profesional completo. Ese perfil profesional es lo que básicamente llamamos nosotros el resumen de mi experiencia. Me imagino que las hojas de vida de ustedes, todas al inicio deben tener unas 3 o 4 renglones donde dice, soy administrador de empresas con posgrado en talento humano, con 13 años de experiencia, en los procesos de gestión humana en compañías multinacionales y nacionales del sector de producción y de servicios. ¿Sí? Ese es el perfil profesional completo. Entonces, lo primero que debe tener mi hoja de vida es un perfil profesional completo. Lo segundo es que mi hoja de vida, en cada una de las experiencias que yo tenga, debe describir los logros y los resultados concretos, con un enfoque en impacto y un valor agregado y cuantificable. Es decir, no es suficiente con decir, mejoré el proceso de nómina. No, es necesario decir en qué mejoré el proceso de nómina, ¿sí? ¿Cuál fue el impacto de ese proceso? Es decir, si automaticé procesos, si reduje tiempos de procesos, si mejoré la calidad de vida del equipo de nómina, ¿sí? Y si de repente también mejoré, por ejemplo, un indicador de impacto de gestión que tenga que ver con la calidad o la atención del servicio del nómina hacia los empleados internos. Entonces, necesitamos logros y resultados concretos. Es muy importante y ojo, porque desde nuestra experiencia como headhunter y como expertos en selección, de lo que más carecen las hojas de vida es de logros y resultados concretos. De hecho, en muchos de nuestros procesos de selección, cumpliendo también ese propósito que nos conecta, muchos de nuestros candidatos, así no avancen el proceso, siempre se quedan con una asesoría en hoja de vida porque lo que nos interesa es que también puedan ser visibles. El tercer tip,
puedan ustedes adaptar su hoja de vida a cada oferta específica, ¿sí? A veces el perfil es muy claro y debe tener, como por ejemplo, los desarrolladores, algunos tienen muy específicamente los sistemas, bueno, no sé cómo se llama específicamente, los lenguajes en los que deban conocer, que deban dominar. Allí no es tan necesario adaptarla, pero si de repente, les voy a poner un ejemplo, con mi perfil, si hoy están buscando un gerente de talento humano que conozca de sostenibilidad, pues muy seguramente en mi hoja de vida lo que yo voy a tener que hacer es adaptarla un poco más para darle más fuerza a ese requisito de sostenibilidad o al requisito de gestión del cambio o al requisito de relaciones laborales, a lo que sea que específicamente esté pidiendo la vacante. Entonces, luego surge la pregunta, ¿debo tener una hoja de vida para cada posición? No, pero sí debo adaptarla para que la probabilidad de que el algoritmo o la ATS me pueda leer o la consultor que esté haciendo el proceso de selección pueda fijarse en mí y decir, esta hoja de vida me gusta para iniciar un proceso, pues va a depender de qué tanto yo pueda garantizar que esos requisitos de la vacante estén dentro de mi hoja de vida, hablando claramente de la realidad de mi experiencia. ¿Dónde se adapta, Paola? Se adapta específicamente dentro de las funciones, ¿sí? Puedes hacer, o te respondo de dos formas diferentes. Puedes hacerlo dentro de tu perfil profesional completo, ¿sí? Si es relevante, o puedes incluirlo dentro de cada experiencia a través de tus logros y los resultados que hayas encontrado, o puedes incluirlo dentro de tus conocimientos específicos, que es precisamente el cuarto tip, integrar palabras relevantes para poder superar los filtros automáticos. Les decía ahorita, si la vacante requiere experiencia en sostenibilidad, lo mínimo que debería tener mi hoja de vida, y yo lo pondría en mi perfil profesional, es que diga que tengo experiencia liderando procesos de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, asimismo, es importante que ustedes lo garanticen. Que puedan utilizar lenguaje de impacto, es decir, indicadores, métricas, verbos de acción que demuestren resultados tangibles. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo redactar logros para que lo tengan presente. Los logros todos se redactan en pasado. ¿Por qué? Pues porque ya lo hicimos antes. Entonces, logré, actualicé, implementé, lideré, mejoré. Así es como debe empezar la redacción de cada uno de los logros que se incluyan en una hoja de vida, ¿vale? Para que queden acciones concretas, para que queden esos verbos de acción, y debe quedar muy claro también en esa redacción de los logros de ustedes cuál fue su rol. Entonces, es importante que estén incluidos de esa manera. Por aquí Xiomara o Jimena, no recuerdo, hacen como la pregunta de si deben quedar incluidas dentro de las experiencias. Sí, deben quedar incluidas dentro de las experiencias, pero nuestra sugerencia es que ustedes se enfoquen en las 3 últimas experiencias laborales que hayan tenido, que puedan sumar alrededor de 10 años. Entonces pueden ser 3, 4 experiencias. Ya las experiencias muy antiguas dejan de ser relevantes para los procesos de selección actuales porque ya hace muchísimo tiempo que fue esa experiencia laboral. Y lo otro es que ustedes puedan mantener conexión con lo que busca la compañía, lo que les decía, alineando esas competencias al perfil específico de lo que busca el rol. Entonces, eso es lo que debe tener nuestra hoja de vida. Ahora, ¿cómo lo podemos optimizar? Y aquí les dejo un tip. Seguramente ustedes van a poder tener acceso a la grabación de este video, y es lo siguiente. Un buen perfil profesional, de acuerdo con nuestras expertas en consultoría, en gerencia selecta, responde específicamente a 3 preguntas. ¿A quién soy? ¿Sí? Es decir, yo debo arrancar o iniciar diciendo si soy abogado, si soy administrador de empresas, si soy ingeniero industrial, ingeniero en sistemas, programador. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Cuáles son esos estudios que tengo? ¿Cuál es el rol actual que tengo? ¿Qué he hecho? ¿Cuántos años de experiencia tengo? ¿En qué los he tenido? ¿Sí? Aquí es básicamente lo que ustedes están viendo a mí. Aquí es el resumen de mi perfil. ¿Y en qué soy buena? Porque yo puedo tener exactamente la misma experiencia o un recorrido similar a un compañero, pero mis características, mis competencias son muy distintas a las de la persona que tiene un rol similar al mío. Yo, por ejemplo, dentro de lo que destaco, soy buena para mejorar procesos. Tengo una fortaleza para pensar estratégicamente. La empatía también para mí, dentro de mi círculo laboral,
es algo que me destaca, soy una persona transparente, a mí me interesa genuinamente el otro, ¿sí? Y en resumen, soy una líder estratégica con amplio conocimiento en diferentes áreas de talento humano y eso mejora, considero yo que mejora mi capacidad para analizar situaciones, tomar decisiones y conectar el talento con el negocio. Entonces, sí ven ustedes que respondiéndonos a estas tres preguntas, podemos tener una muy buena redacción de lo que es nuestro perfil profesional y elevarlo un poco frente a lo que se construye en el común denominador del mercado laboral y le permite a ese experto en selección que está leyendo mi hoja de vida hacerse un poco de idea de qué soy yo, de quién soy yo y por qué yo debería ser importante o interesante para que ella o él pueda conocerme y al menos hacerme esa primera llamada. Entonces, pues es el primer tip de cómo mejorar esa estructura del perfil profesional. Ahora, podemos hacerlo de la siguiente manera. Y aquí les dejo el tip para un tip para hacerlo a través de apoyados con inteligencia artificial. Recuerden, lo primero y siempre tenganlo presente, cuando estamos hablando de procesos de selección a la inteligencia artificial dentro del contexto que le demos, siempre pidámosle que actúe como un experto en selección de talento. Siempre pidámosle eso, ¿sí? Para que él sepa qué rol debe asumir. Lo que pueden hacer para mejorar su redacción de su perfil profesional es se responden las tres preguntas anteriores porque es importante que tenga su esencia, que la inteligencia artificial conozca ustedes quiénes son, qué hacen, cuál es su expertise, cuáles son sus características específicas personales y las competencias de las que ustedes consideran que son conscientes y le podemos pedir este primer prompt que es que actúe como un experto en selección y que de acuerdo con el perfil profesional y la hoja de vida, es decir, ustedes deben incluirle a la inteligencia artificial, darle los insumos, su hoja de vida e incluir, y dentro de su hoja de vida, pues también incluirle su perfil profesional y le pueden pedir que mejore la redacción haciendo énfasis en resaltar las habilidades y las competencias que encuentre dentro de su hoja de vida de acuerdo con su campo de expertise. ¿Listo? Entonces, este es el primer tip, el prompt, no sé si quieren le toman pantalla, si no, no se preocupen que esto lo podemos hacer llegar también a través de Claudia para que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan mejorar. Y esta es una de las formas, ingresan y allí les sale una redacción mucho más concisa que seguramente les va a ayudar con fluidez a que lo puedan trabajar en su hoja de vida. Ahora, para la redacción de las experiencias profesionales, es decir, de cada compañía y cada rol en el que yo está, le podemos pedir a la inteligencia artificial, vuelve y juega, que actúe como un experto en selección. Le compartimos la experiencia laboral específica que queremos que mejore y le pedimos que la redacte con enfoque en logros medibles, que utilice un lenguaje formal profesional, que sea atractivo para un reclutador, que pueda incluir palabras claves de acuerdo con la experiencia mía, es decir, que va a ser importante que yo le pida, le anexe mi hoja de vida como insumo, y con los sectores que me he desempeñado. ¿Listo? Y le incluyo cuál fue mi experiencia y aquí ustedes escriben de manera clara cuáles fueron como sus responsabilidades. Pueden copiarlo y pegarlo o lo pueden redactar y la inteligencia artificial les entrega pues una redacción mucho más clara, como les decía ahorita, con logros redactados en pasado. Esto, por favor, que no se les olvide, todos los logros deben redactarlos en pasado porque estamos hablando de algo que ustedes ya hicieron, que tenga KPIs y que ojalá tenga indicadores de impacto o de gestión de lo que ustedes lograron movilizar. O, si prefieren, pueden pedirle a la inteligencia artificial una estructura editable. Entonces le dicen, mira, yo fui, no sé, analista de talento humano en empresas del sector industrial de consumo masivo. Lideré cuáles eran mis procesos a cargo. Como resultado, logré estos resultados específicos. Y ahora sí, le pongo el prompt y le pido que lo ejecute y él lo que hace es ajustar. Tienen ahí dos formas de trabajarlo. Lo importante va a ser pues que ustedes utilicen con la que se sienten más cómodos. ¿Listo? Vamos hasta allí entonces cómo utilizar esos prompts para optimizar su hoja de vida. Bien, gracias. Ahora, ¿qué formatos sugerimos? Perfecto. ¿Qué formatos les sugerimos? Muy importante, las ATS leen texto y leen texto plano, es decir, nada de gráficos, nada de iconos,
nada de imágenes. Alguien ahora, no recuerdo quién, alcancé a leer, preguntaba si las hojas de vida todavía deben tener foto. Nuestra recomendación es que la foto la suban cuando ya estén en contacto con la compañía o con el experto de selección que les esté haciendo el proceso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le ponen foto a una hoja de vida y la postulan a través de un portal de empleo, quiere decir que seguramente la compañía en la que ustedes están postulando tiene un sistema de ATS. Y las ATS únicamente leen texto plano. Entonces, cuando uno les pone fotos, ellas ni se van a fijar, eso las puede confundir y por lo tanto es mejor que sean texto plano, ¿sí? Y entre más simple el formato, mucho mejor. Yo sé que nos encanta que la hoja de vida tenga colores, que yo por acá en el margen izquierdo le pueda redactar, por ejemplo, mis conocimientos y en la parte central de la hoja pueda poner mis experiencias profesionales. De verdad la hoja de vida queda muy linda, pero cuando ustedes la suben a un sistema de atracción de talento, no saben cómo leerla. ¿Sí? Porque ellas leen texto plano, entonces se confunden porque lo que encuentran son textos como si fueran columnas o cuadros de diálogo. Y él, vuelve y juega, lo que lee, insisto, es texto plano. Entonces, desde nuestra experiencia, lo mejor que ustedes pueden hacer es subir o cargar a estas ATS hojas de vida desde Word, que son compatibles 100%. O desde Word, convertirlas a PDF y subirlas, ¿sí? Canva, que también sé que quedan muy lindas, únicamente solo para roles de diseño. ¿Por qué? Pues porque se van a poder ver los talentos que tienen, en este caso, pues, desde el proceso de selección que estamos haciendo. Entonces, ¿qué va a ser importante? Que ustedes utilicen dentro de ese contenido encabezados estándar, ahí les digo, experiencia profesional, educación, habilidades, funciones, en las secciones que vayan poniendo en su hoja de vida. Que mantengan diseño limpio, con márgenes adecuados. Por favor, no le pongan .5 arriba y .5 en cada una de las esquinas. No, pueden manejarlas con márgenes adecuados, 3, 3, 3 y 2, con una letra y con un tamaño que sea leíble. Por favor, no escriban en letra tamaño hormiga, que es por allá en letra tamaño 8, no escriban ojalá en letra 12. Sean muy concretos, pero también muy claros en lo que van a potenciar y ojalá utilicen pues fuentes como las que les estamos poniendo ahí, que son detectables 100% por las ATS y eviten utilizar tablas y elementos gráficos elaborados. Si no es necesario, si no le aporta valor, excluyanla de su hoja de vida, porque les insisto, las ATS leen solo texto plano. Y aquí les pongo dos ejemplos para poder seguir hacia adelante en lo que realmente nos interesa. ¿Listo? Tenemos dos hojas de vida, aquí les daba los ejemplos. Fíjense, la de la derecha seguramente es mucho más linda, llamativa, con colores. La persona se ocupó hasta de ponerle en banners chiquiticos, pues, cuáles son como sus áreas de expertise, sus competencias técnicas. Esa hoja de vida muy linda, seguramente la ATS no la va a leer con claridad y existe una alta probabilidad de que uno o la descarte o dos no recomiende dentro de los candidatos mayormente ajustados a una posición. La hoja de vida que sugerimos es más plana. Es una hoja de vida, como les decía ahorita, limpia y en texto plano porque es realmente lo que leen los portales de empleo. ¿Para qué pueden utilizar esta segunda versión de la hoja de vida? Cuando el consultor se los pide para enviárselo al cliente o cuando se los pide la psicóloga de selección porque quieren que ustedes amplíen un poco más de la información, la pueden utilizar. No hay ningún inconveniente, pero lo que nos interesa ahorita es que la hoja de vida la lean y la detecten las ATS. ¿Estamos? Ahora, vamos a pasarnos ya a LinkedIn. El PDF sí lo lee, pero solamente si lo transformas desde Word, es decir, tienes tu hoja de vida en Word, le das guardar como PDF, ¿vale? Es la única forma en la que ellos lo leen. Ahora bien, vamos a hablar un poco del perfil de LinkedIn. Miren que estamos hablando de nuestra hoja de vida y ahí pues básicamente está el quiénes somos a nivel profesional, ¿ok? Eso que nosotros somos a nivel profesional también es importante que lo volquemos a LinkedIn. ¿Por qué? Les decía hace un rato, las compañías están trabajando en algo que se llama la marca empleadora muy fuertemente.
Y por lo tanto, los procesos de selección hoy en día inician incluso mucho antes de que la vacante se publique. ¿Por qué razón? Porque las empresas trabajando su concepto de marca empleadora y un concepto que no sé si lo han escuchado hablar que se llama marketing recruitment, muy fuertemente, hoy lo que están haciendo es anticiparse, y detectar dónde está el talento que les interesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy una compañía farmacéutica y mi talento más crítico son los químicos farmacéuticos o los biólogos o los investigadores específicos de algún sector, seguramente yo voy a estudiar como compañía dónde hace presencia, dónde tengo comunidades de químicos farmacéuticos, de biólogos, etcétera. Y allí es donde yo como compañía voy a ir a hacer presencia y voy a ir a contarle a esas personas qué hago, cuál es mi cultura, cuál es mi clima, cuál es el talento que me interesa, cuál es, por ejemplo, las vacantes que tengo, cómo es la vida al interior de la compañía. Eso es el concepto de marketing recruitment. ¿Y por qué se llama así? Pues porque básicamente las compañías lo que están haciendo es comunicarle a través de herramientas de marketing cuál es su marca empleadora, cuáles son los valores de la empresa a sus potenciales candidatos. ¿Listo? De esa manera, yo lo que hago es tratar de ponerme a mí en interés frente a esas comunidades que yo tengo al interior de estas potenciales candidatos. Luego, entonces, cuando yo tengo una vacante, yo ya sé dónde tengo que ir a postearla. Lo mismo debe suceder con nosotros cuando estamos en el rol de candidatos. Yo, como candidato, debo estar donde están hacer presencia digital, donde están las compañías que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, si la compañía que a mí me interesa es una compañía de software o es una startup, muy seguramente no haga presencia en LinkedIn, pero posiblemente sí haga presencia en TikTok o haga presencia en alguna otra red social. Luego, entonces, ¿dónde debo estar yo y hacerme presente o visible para que esa marca o esa empresa me vea? En TikTok o en la red donde esa compañía esté. ¿Y qué debo comunicar yo? No solamente debo tener mi hoja de vida vaciada en LinkedIn o mi perfil optimizado, sino que también debo hacerme visible. Es decir, debo yo conectar con la compañía, debo conectar con los técnicos de selección o los expertos en selección, con los líderes de la compañía en lo posible, o debo conectar al menos con el líder del área que a mí me interesa, en este caso, en esta compañía. ¿Por qué? Porque estar allí aumenta mi visibilidad en el mercado laboral para esa compañía. Luego, lo mismo debo hacer para los headhunters que me interesan a mí. Entonces, si me interesa gerencia selecta, lo mínimo que yo debería estar haciendo ya en este momento es seguir la página de LinkedIn de gerencia selecta, seguir a Carolina Nao, seguir a Ana María, que son nuestras socias, seguramente seguir a Angélica Zambrano, que es la líder de consultoría, y a las consultoras que hacen parte del equipo de selección. ¿Por qué? Porque de esa manera yo no solamente me voy a enterar de las vacantes y de las noticias que publiquen con anticipación, sino que también me voy a poder hacer visible en que el contenido que yo publique, pues Gerencia Selecta lo esté viendo. Luego, cuando genere una vacante, pueda decirme, yo he visto a alguien que seguramente pueda funcionar. Entonces, aumenta mi visibilidad profesional, puede potenciar mi credibilidad en el sector si me interesa posicionarme como un experto, me facilita la creación de red de contactos relevantes y me ayuda a generar confianza con reclutadores, empleadores y colaboradores. Por lo tanto, optimizar mi perfil de LinkedIn no es únicamente vaciar mi hoja de vida, sino hacer presencia con mi marca personal. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Por qué quiero que me conozcan? Si quiero ser un experto. Conectar con las empresas y con los técnicos y con las personas de mi interés. Y por último, hacer crecer mi red. Porque entre más personas yo tenga en mi red, más personas me van a visibilizar y por lo tanto mayor alcance voy a tener. Entonces, es importante que si ustedes ya al menos tienen la tarea de tener su perfil completo, pues se ocupen de publicar y también se ocupen de hacerse mucho más visible. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Y este es un concepto que cuando estaba como montando la charla con ustedes, para ustedes, perdón, entendí que LinkedIn es nuestro embajador digital.
LinkedIn y su red social. En este caso yo les hablo de LinkedIn porque es donde nosotros como Headhunter tenemos el 95% de nuestra presencia digital, ¿sí? Es donde yo principalmente voy a ubicar candidatos. Y es que LinkedIn habla por mí, aun cuando quien administra las redes sociales de Gerencia Selecta está descansando. Luego entonces LinkedIn es mi embajador digital 24/7. Lo mismo aplica para ustedes, como en el rol de candidatos. Entonces, si es mi embajador digital 24/7, ese embajador, las preguntas que yo me haría es si está comunicando correctamente mi perfil profesional, si está comunicando correctamente mi conocimiento, mi trayectoria y si mi perfil profesional está en LinkedIn conscientemente diseñado para que lo lea una ATS. Si es así, genial, porque eso quiere decir que vamos a tener la posibilidad más alta de poder ser detectables para las compañías que nos interesan o para los headhunters, incluso aquellos que ni siquiera sé que están en mi radar, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos claro. Ahorita respondo las preguntas que me están realizando por el chat. Me voy a adelantar a la última. ¿El perfil debería ser público? No es necesario. Sin embargo, sí es importante que al menos tu información personal esté privada, ¿sí? Para evitar pues que hayan pues algunos temas de uso de datos personales. Pero tu información profesional y tu perfil profesional sí puede estar público y LinkedIn tiene opciones para poder trabajarlo. Porque si pones todo en modo privado, pues yo como headhunter lo único que yo voy a poder ver es tu nombre y que es quizá tu titular, pero no voy a poder acceder a ti, luego va a ser mucho más difícil y seguramente me va a interesar mucho más un candidato al que pueda tener acceso de manera mucho más rápida. Entonces, ¿cómo podemos optimizar nuestro perfil de LinkedIn? Lo primero es vuelve y juega, reflejando nuestra marca personal. Entonces, mis valores, como la compañía, ¿se acuerda el ejemplo que les daba ahorita de la compañía con marca empleadora? Nosotros como candidatos lo que hacemos es nuestro propio marketing y es reflejando nuestra marca personal. Entonces, ¿qué debemos reflejar aquí? Debemos reflejar nuestros valores, debemos reflejar nuestra esencia, debemos reflejar nuestra identidad y nuestro propósito, ¿sí? De manera que, pues, eso sea lo que perciban cuando me van a buscar. Entonces, ¿en qué secciones de LinkedIn debería mínimamente fijarme? Es, primero, tener una fotografía y una portada que sea profesional o que comunique lo que yo quisiera comunicar. ¿Qué les sugiero evitar? Selfies. Les sugiero evitar selfies. Asegúrense de que su foto de portada o la fotografía que tengan refleje su estilo profesional. Que en la sección de acerca de, no es nada diferente al perfil profesional, como ya lo hicieron en la hoja de vida, pues puedan copiarlo y pegarlo. ¿Listo? Y si tienen la versión premium de LinkedIn, LinkedIn les va a permitir optimizar también esa redacción con inteligencia artificial. Que cuando tengan esas palabras clave, las incluyan. Las palabras clave para LinkedIn son nuestras competencias. Entonces, si he liderado equipos, si tengo un conocimiento específico, incluyanlo. No ignoren la sección porque eso el algoritmo lo lee. Copien muy bien su experiencia, como ya lo hicieron en la hoja de vida, pues sería mucho más fácil copiar y pegar. Incluyan toda su educación, específicamente la de pregrado y posgrado. Piden recomendaciones, así se hacen también visibles. Es necesario que otras personas que han tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, ojalá líderes, para quienes han sido jefes, ojalá miembros de su equipo también, porque eso es un tercero hablando de cómo fue la experiencia trabajar con ustedes y qué resaltarían de ustedes como candidatos. Aptitudes, amplíen su red. Entonces, si yo estoy buscando empleo, si yo estoy buscando hacerme más visible, lo primero que yo les recomendaría es mapear empresas y headhunters de su interés. Y lo que yo tendría mayormente en mi red serían personas que estén dedicadas a conectar y a seleccionar talento y creen contenido. ¿Qué contenido deberían crear? El contenido que esté alineado a su marca personal. Y puede ser desde lo personal, pero que conecte con un rol profesional que ustedes hayan hecho, contenido que no solamente tienen que ser videos, también pueden trabajarlo a través de escritos, a través de ¿cómo se dice?, de publicaciones, a través de diferentes métodos que tiene LinkedIn para poder hacerlo. Así ustedes se hacen visible y la recomendación es que por lo menos publiquen una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana, porque como les decía ahorita, el algoritmo va a ir a buscar esas personas primero que son activas en la red
y él entiende como activo aquellas personas que al menos utilizan una vez a la semana, publican. Ahora, ¿cómo pueden ustedes saber? Alguien creo que escribía por ahí, yo tengo mi perfil ya optimizado con LinkedIn. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Alguien está mencionando que no me oye. Sí, te escuchamos bien. ¿Todos escuchan? Sí. Perfecto, sí. Ya están levantando manitos. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cómo está mi perfil de LinkedIn y qué puedo mejorar? Nuevamente, la inteligencia artificial de su preferencia, ¿sí? Yo les recomiendo este prompt que está aquí abajo, lo voy a dejar también para que ustedes lo lean. Es un prompt que ya he probado. Tengo uno más detallado que también les puedo sugerir para que lo trabajen. Y les pediría, perdón, les sugeriría a ustedes que le pidieran a la inteligencia artificial de su preferencia, incluso pueden hacerlo con las versiones gratuitas. Gemini funciona muy bien. Para obtener un diagnóstico profesional y detallado de su perfil de LinkedIn, ¿qué deben hacer? Mi sugerencia es, incluyan este prompt, ¿sí? Es que pedirle, en este caso, fíjense cómo cambia el rol. Yo en este caso ya no le pido que actúe como un experto de selección. Lo que le estoy pidiendo es que actúe como un consultor estratégico de marca personal y experto en optimización de perfiles de LinkedIn. ¿Sí se fijan? Es muy distinto a lo que le pedía cuando estaba haciendo mi hoja de vida. Le doy pues los datos que les estoy incluyendo en el prompt y al final le ponen ustedes 2 puntos y lo que hacen es que se van a su LinkedIn y copian desde su nombre hasta las recomendaciones. Seleccionan todo, le dan control C, vienen y le ponen aquí control V, o sea, copiar y pegar, enter y automáticamente él les genera a ustedes un informe tipo gerencial donde les va a decir, miren, qué está bien en su perfil de LinkedIn, esto está muy bien, esto es fortaleza, aquí les sugiero hacer este cambio y definitivamente tiene que tomar acción con esto y con esto. De esa manera, ustedes van a poder optimizar su perfil de LinkedIn, incluso, porque yo ya lo he hecho, si ustedes no tienen publicaciones o si sus publicaciones están muy ligadas con el rol actual con el que ustedes están desempeñándose, la inteligencia artificial lo que les va a decir es, te sugiero que hagas o más contenido o te sugiero un plan de trabajo para contenido, que creo que esa era una pregunta que nos hacían hace un rato, o te sugiero que publiques de manera más frecuente. Entonces, este prompt nos va a ayudar a optimizar ese perfil de LinkedIn y no necesitan tener la versión premium. Lo pueden hacer perfectamente con las versiones gratuitas de inteligencia artificial. ¿Listo? Ahora, aunado a esto, que hace parte de todo lo que les queríamos contar, que estamos un poco retados de tiempo, es cómo ubicar ofertas de empleo. Les he venido contando. La principal sugerencia es ubiquen y sigan a las empresas y a los headhunters de su interés. ¿Sí? Muy importante. Entonces aquí les doy algunos ejemplos entendiendo los perfiles que pudiéramos tener. Entonces les sugerimos claramente en LinkedIn, ideal para networking profesional y oportunidades de empleo. Ya saben a quiénes tienen que seguir en LinkedIn, ¿no? A las empresas de su interés, a los técnicos de selección, a los gerentes de las compañías, toda su red. También le pueden pedir incluso a la inteligencia artificial, después de poner este prompt que les sugerí en la sección anterior, y que el ejecute les pueden pedir que de acuerdo con sus intereses profesionales te sugiera una estrategia para mejorar tu networking profesional en LinkedIn y como ya tiene tu perfil, te va a generar esa información. Algunos headhunters, dependiendo de los perfiles de ustedes que sugerimos seguir, y por supuesto para nosotros en Gerencia Selecta va a ser un privilegio contar con ustedes dentro de nuestra red. ¿Listo? Este es uno de los tips. Alguien me preguntaba ahorita en una de los chats si sirve reaccionar a las publicaciones. Sí sirve. Creo que es Jimena la que está preguntando. Sirve. Pero es mucho más potente que hagas tu propia publicación. Incluso, si no te sientes tan cómoda publicando tu propio contenido porque todavía no se te ocurre nada, porque te da temor, por la razón que sea, lo que te sugiero es que como dentro de la red tuya debes tener influencers que te interesen a ti, ¿cierto? Dentro de tus temas o personas con muy buen posicionamiento y ellos publican, lo que puedes hacer es repostear con tus propias ideas. Repostear y decir por qué te interesa, por qué quieres compartirlo y así te vas como un poco subiendo en la onda de ir publicando. ¿Listo? Ahora, ¿cómo pueden ustedes ubicar ofertas de empleo con inteligencia artificial?
Esto es lo normal, lo habitual, lo que acabamos de ver de nuestra estrategia entonces de los headhunters, de las empresas, de la red de LinkedIn, ahora con inteligencia artificial. Lo que pueden hacer es en la inteligencia artificial de su preferencia, en este caso sí les sugiero que lo hagan con ChatGPT, así sea con la versión free, ¿vale? Con las otras no funciona tan bien, con ChatGPT sí lo pueden hacer. Vuelve y juega, le anexan su hoja de vida ya optimizada, acuérdense, para este paso ya hemos optimizado la hoja de vida, y pueden utilizar este prompt que les sugiero aquí. Actúe como un experto en reclutamiento y selección, lea mi hoja de vida y busque ofertas de trabajo que representen mi crecimiento profesional o salarial, lo que ustedes estén buscando. El prompt lo pueden acomodar, ¿listo? Le pueden pedir que les traiga los links de las ofertas para que ustedes puedan postularse directamente. Pueden pedirle que sea específicamente en esta ciudad o que sean trabajos remotos o que sean en Colombia o en Latinoamérica. No importa, pueden hacerlo e incluso pueden llegar a pedirle, como lo hago en el prompt, porque es una sugerencia importante para mí, ¿vale? Y así de esa manera, pues ustedes van a tener mucho más acceso a ubicar ofertas de empleo. Ventaja con esto, que les va a evitar un montón de horas ustedes buscando en todas las páginas web que hay. Pero una desventaja, y es que solo van a poder ver las ofertas que se publiquen. Recuerden que muchos headhunters y muchos técnicos de selección no tienen las versiones premium para pagar postulaciones en plataformas de empleo o incluso en LinkedIn. Y lo que hacen es publicar piezas, ¿listo? Dentro de los feeds y esas ofertas no las van a leer, así que por eso sigue siendo muy importante que esta estrategia que les dejé en el slide anterior la apliquen, y es el de fortalecer su red y seguir a esos contactos que a ustedes les interesen. Entonces, ese es el tip para ubicar ofertas de empleo. En la grabación de la charla lo van a poder ver y lo van a poder consultar. Ahora, ya tengo hecha mi hoja de vida optimizada, ya yo tengo mi perfil de LinkedIn optimizado, ya tengo mi estrategia de búsqueda. ¿Y cuál es entonces la preparación para entrevistas en la era digital? Todos creo que lo sabemos, hoy ya no solo se hacen entrevistas presenciales, sino virtuales y asincrónicas, y son mezcladas. ¿Qué se evalúan en estas? Y aquí les dejo algunos tips para que ustedes puedan preparar, que son tips muy básicos, pero tengan muy presente que en todas de estas entrevistas se evalúan habilidades técnicas y estilos de liderazgo, formas de trabajar en equipo, formas de comunicar, fit con la cultura organizacional y la alineación entre su perfil, las expectativas de la empresa e incluso con el equipo al interior. Es decir, no nos sentamos en un monólogo y tampoco nos sentamos nosotros únicamente a recitar nuestros conocimientos técnicos, sino que a través de las preguntas que se hacen en las entrevistas, lo que busca el consultor experto que está interlocutando con ustedes es poder tener una impresión real de quién es la persona que tiene al entrevistando y cómo se comporta esa persona en una situación laboral. ¿Listo? Luego, entonces, ¿cómo debería yo prepararme para llegar a una entrevista? Lo primero, trabajar un elevator pitch. ¿Qué es un elevator pitch? Ya por tiempo no les puedo preguntar, entonces me va a tocar contarles a ustedes qué es un elevator pitch. Pues básicamente un elevator pitch es una presentación entre 30 y máximo 120 segundos, que lo que busca es captar la atención del interlocutor. ¿Para qué? Pues para que despierte interés en mí y podamos seguir conversando. En resumen, conectar con el otro, básicamente. ¿Y por qué es importante y por qué se utilizan entrevistas? Porque lo que yo estoy haciendo en una entrevista, adivinen qué es. Despertar interés. Yo lo que quiero buscar es que mi entrevistador, sea consultor, sea el psicólogo o el jefe de la posición, quiera saber más de mí. Por lo tanto, yo debería llegar a responder la famosa pregunta, que es la primera que nos hacen siempre en todos los procesos de selección. Cuéntame de ti, cuéntame sobre ti, quién eres. Allí, esa pregunta es mi oportunidad para contestar con mi elevator pitch. ¿Y qué debe tener mi elevator pitch? Debe decir específicamente quién soy, qué hago bien, qué valor aporto y qué busco. Si ustedes ven, conecta mucho con lo que es mi perfil profesional, pero aquí tengo solo 30 a 120 segundos para poder decirle a mi entrevistador por qué yo soy un perfil de interés
para conectar con esa vacante que tengo dentro de la compañía. En resumen, tengo que saber venderme muy bien a partir de la realidad de lo que tengo. ¿En qué lo puedo utilizar? En entrevistas, haciendo networking. Y ojo, porque el networking es supremamente importante también para ubicar, en este caso, ofertas de empleo, en reuniones con clientes o en videoentrevistas para tesis, porque si no las han tenido, les prometo que van a tener videoentrevistas, porque cada vez es más fuerte que nos envíen entrevistas pregrabadas para que yo pueda interlocutar, en este caso, con un bot que me está haciendo preguntas. ¿Listo? Entonces, para tener ese elevator pitch, les sugiero que se respondan esas preguntas y lo que podemos hacer, Juega y Juega, con la inteligencia artificial es redactar mi perfil profesional, ajustarlo a mi elevator pitch y luego pedirle a la inteligencia artificial que lo redacte de acuerdo con el lenguaje en el que yo suelo comunicarme. Sin embargo, aquí les compartimos a ustedes una guía respecto a cómo construir su elevator pitch. Entonces, yo soy, en qué tengo experiencia, por qué me destaco, qué disfruto y por qué estoy buscando esta posición. En este caso, por qué me interesó la posición y por qué le dije a la consultora o por qué le dije al experto de selección que quería participar y que quería seguir escuchando de ese proceso. Aquí les comparto un prompt para crear un elevator pitch con inteligencia artificial. El insumo principal es su hoja de vida o si ya tienen optimizado su perfil de LinkedIn, es mucho mejor porque en el perfil de LinkedIn ustedes tienen contenido que han publicado, que han reposteado, entonces la inteligencia artificial puede leer muy bien un poco más de ustedes, de cuáles son esos valores, de ustedes cómo les gusta hablar y pueden trabajar a través de la inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones les dejo para utilizar este prompt? Personalícenlo siempre, siempre, siempre personalícenlo. No los pueden dejar de manera genérica. ¿Y qué significa personalizar? Yo les decía ahorita, pídenle si ustedes quieren hablar, en qué tono ustedes conversan. Recuerden, no es la misma forma en la que se trabaja en una industria, ni la misma forma en la que se comunica en una industria, que la misma forma en la que se comunica en un startup, por ejemplo. Entonces es importante que ese elevator pitch tenga claridad de a qué público va dirigido, pero también tenga claridad sobre ustedes cómo, cuál es su esencia y ustedes cómo se comunican. ¿Listo? Y lo otro es practíquenlo hasta que les suene natural y les suene convincente y les suene auténtico y que no suene como un recital cada vez que les pregunten a ustedes les hacen la famosa pregunta de cuéntame de ti. Arrancamos la entrevista con ese cuéntame de ti y luego viene un proceso que no sé, Claudia, si podemos tomarnos 5 minuticos más para terminarlo, que son las preguntas que nos hacen en las entrevistas. Y aquí es muy importante, alguien estaba ahorita indagando sobre eso. Las preguntas que nos hacen en las entrevistas, todas las preguntas que nos hacen tienen un objetivo y es buscar conocer no solamente más de ustedes, sino conocer el comportamiento que ustedes tuvieron en el pasado, en una experiencia pasada, para luego que la consultora o el experto en selección pueda predecir ustedes cómo se lograrían comportar en un ambiente específico, entendiendo que ellos son los que conocen la cultura de la compañía para la cual están buscando la posición, ¿vale? Entonces les voy a dar un ejemplo. Si para usted, por ejemplo, para la posición va a ser muy importante que la persona tenga un grado de influencia muy alto y dentro de la entrevista yo detecto que el candidato es más bien introvertido, seguramente no hay un match. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y esas son las cosas que como expertos en selección, las psicólogas o quienes estén haciendo la entrevista buscan a través de esta metodología. Y así como ellos preguntan, a través de esa metodología, nuestra sugerencia como expertos en selección es que también las respuestas que ustedes estructuren las hagan a través de esta metodología. ¿Qué significa específicamente? STAR es una abreviación que traduce la S, situación. Entonces, la T de la tarea, la A de acción y la R de resultado. Entonces, en situación, describe el contexto específico en el que usted quiere contar específicamente la tarea, lo que sucedió. ¿Listo? ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era su desafío? ¿Y por qué llegó a esa situación? La tarea, ¿qué se esperaba que usted hiciera? ¿Cuál era el objetivo o el objetivo que usted estaba persiguiendo o la expectativa que tenía su jefe o la organización? La acción, las acciones que usted tomó, ¿qué fue lo que hizo?
por qué lo planeó si planeó, por qué lo planeó de esa manera, para qué lo hizo, exactamente, manteniendo siempre, siempre su rol. Y por último, el resultado, que básicamente es compartir el logro. Fíjense que el resultado que es el KPI, el indicador, los resultados claves que se obtuvieron. Ah, no, sí, es que logramos cambiar el sistema de nómina. ¿Eso es un resultado? No, eso no es un resultado. El resultado es el indicador de impacto, el indicador de gestión. Optimizamos tiempos en un tanto por ciento, mejoramos la calidad de vida del analista de nómina en un tanto por ciento, mejoramos la atención a los empleados internos en un tanto por ciento. Ahí se instaló un módulo de autogestión permitiendo que tareas se automatizaran. Indicadores que puedan reflejar ese resultado. Ahora bien, ¿cuál puede ser, por ejemplo, por aquí les traigo, vamos a ver si está por acá, una recomendación? Que ustedes preparen por lo menos para sus entrevistas de 2 a 3 historias, pues, o situaciones con metodología STAR. De manera que cuando ustedes les hagan una pregunta, en el momento en que los están entrevistando, puedan conversar de manera clara y contundente con su interlocutor sobre cuál fue su rol, los desafíos que tuvieron, las acciones que implementaron y los resultados que obtuvieron dentro del proceso que lideraron en ese momento, y de esa forma ella o él se pueda hacer una idea respecto de lo que estuvieron trabajando. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo para que se hagan una idea. Este es un gerente financiero. Su entrevistador le pidió que, fíjense, la pregunta es muy inocente, muy cotidiana. Oye, cuéntame cuál fue tu principal aporte como gerente financiero de la compañía en la que laboras actualmente. ¿Por qué y cómo lo abordaste? Les está preguntando de un aporte. ¿Qué busca seguramente? Mirar su pensamiento estratégico, su orientación a resultados, puede estarlo buscando. Y comprender la relevancia que tenía ese rol, el rol del gerente financiero para la compañía en la que la persona se está desempeñando actualmente. Porque muchos pueden ser gerentes únicamente escritos en el papel, pero lo que se está buscando es entender cuál es el alcance de esa posición. Entonces, este gerente que sí estudió y se preparó para su entrevista, le da la siguiente respuesta y le dice, mire, en mi rol como gerente financiero identifiqué eficiencias significativas en el proceso de planificación de presupuestos. Y eso estaba causando desviaciones del 12% y estaba generando tensiones entre departamentos o entre áreas. Entonces, lo primero es la situación. ¿Qué me denota? Con esa situación, si yo estoy entrevistando, puedo ver que la persona sí tiene un pensamiento estratégico. Tiene claridad de cuáles son los procesos a cargo de un gerente financiero. Luego, el que dice, pues la compañía me dijo, ¿sabe qué? Transforme el proceso de manera integral, implemente un nuevo sistema, busque a ver qué hace, pero mejore, porque estamos buscando reducir las desviaciones por debajo del 5% en 8 meses. Ya tenía una misión para hacer. En la acción, el que dijo, pues yo formé un equipo multidisciplinario, implementé una metodología de presupuesto de base cero, desarrollé dashboard financieros, automaticé para el seguimiento en tiempo real, capacité a mis colaboradores, hice análisis de predictivos, los capacité en gestión financiera avanzada y como resultado obtuvimos desviaciones presupuestarias por debajo del 3.8 en un 7%. ¿Qué quiere decir? Fíjense que es claro que superó el objetivo con creces. Optimizaron el ciclo de planificación de 6 a 3 semanas, hechos y datos, mejoraron la precisión de las previsiones en un 22%, indicador de resultado, indicador de impacto, generaron ahorros en 1.2 millones anuales y el modelo lo adoptaron de manera estándar global. Capacidad de influencia, capacidad de movilización, orientación al resultado, estandarización de procesos. Miren, en una situación tan simple como su entrevistador puede detectar un montón de competencias. Por eso es importantísimo que cuando ustedes están en procesos de selección se preparen. Uno no llega a una entrevista simplemente diciendo, sentándose a ver qué sucede. Hay que prepararse, hay todo un trabajo previo porque buscar empleo pues también es un trabajo, ¿cierto? Y hay que hacerlo de manera estratégica y eso es lo que perseguíamos hoy con esta charla para entregarles a ustedes información que los acompañara a potenciar su proceso de búsqueda profesional. ¿Cómo pueden prepararse con inteligencia artificial para entrevistas? Nuestra sugerencia desde el rol de gerencia selecta. Siempre, si conocen la compañía, investiguen la empresa, investiguen su cargo,
¿sí? Le pueden pedir a la inteligencia artificial, hay una que a mí me gusta mucho porque hace buenas investigaciones, puede ser Perplexity, que también en su versión gratuita funciona muy bien. Pídanle a la inteligencia artificial que vaya e investigue la compañía, ¿sí? Que vaya y les cuente cuáles han sido sus ventas en los últimos años, si tienen margen de crecimiento, cuáles son los líderes de la compañía, que les traiga los perfiles de LinkedIn, que les cuente cuál es su tono comunicacional eh, eh, en esta red social, cuál es que ahí sea información de la empresa, que traiga la información de la reputación de la empresa, si la compañía tiene algún riesgo por continuidad de negocio, que también lo detecte, que busque los valores, la información sobre la cultura, que les mapee a ustedes los líderes de talento humano y los procesos claves de la compañía. Fíjense cómo ya no es solamente ingresar lo que hacíamos todos antes a la página web de la empresa y stalkearla. Ahora es importante prepararnos mucho más profundamente para saber, primero, si conectamos con la compañía, porque recuerden lo que les decía al inicio, ahora no solo las compañías buscan talento, nosotros como talento, ustedes como talento también eligen las compañías y las posiciones en las que tienen que estar. Entonces, si ustedes quieren tomar una decisión, es importante que primero puedan informarse sobre la empresa hacia la cual van a trabajar. Y si es un headhunter y el headhunter está trabajando en la posición de manera confidencial, investiguen el headhunter también para comprender cuáles son las compañías con las que el headhunter trabaja y también para comprender pues cuál es el tipo de vacantes o de posiciones con las que el headhunter suele trabajar, que eso también les da una idea de la posible estabilidad o la profesionalización del proceso que ustedes van a vivir. Simulen entrevistas, pueden pedirle a la inteligencia artificial y solicitarle, en este caso, como expertos en procesos de selección, que actúe de esa manera y que les redacte a ustedes preguntas STAR de acuerdo con el cargo que ustedes están participando. Entonces, fíjense que para este prompt o esta actividad que les estoy señalando aquí con el puntero, ya no necesitarían ingresar su hoja de vida, sino que necesitarían es ingresar la información que ustedes tengan de la vacante. La inteligencia artificial seguramente les redactará a ustedes 2 o 3 preguntas, las que ustedes le pidan. Mi sugerencia sería que en chat escriban la respuesta con metodología STAR y luego le pidan a la inteligencia artificial que les dé feedback y que les ayude a entender que estuvo muy bien de su respuesta, que les sugiere cambiar y por qué, para que de esa forma esa retroalimentación quede de manera personalizada y ustedes puedan entrenarse. Acuérdense que pues el cerebro es un músculo y a medida que lo vamos utilizando, entrena mucho mejor y de esa forma pues podemos llegar más preparados para abordar el reto que queremos traer. Y preparen preguntas estratégicas. Como ya han investigado la empresa, la posición, pues generen preguntas relevantes para hacer al final de la entrevista que demuestren su interés y conocimiento. No es solo preguntas de, venga, el salario es negociable, pues es importante, pero también entiendan el reto. Si ustedes buscan crecer, pues también entiendan los retos de crecimiento, entiendan por qué se originó la vacante, entiendan si la vacante se originó por una renuncia o por un retiro, cuántas personas, por ejemplo, han rotado en los últimos 2 años en esa posición, qué es, por ejemplo, lo que ha hecho que las personas en la posición no duren, cuáles son los principales retos que tienen la posición, un poco de tips, preguntas que les puedo recomendar para que ustedes aborden estas preguntas estratégicas al final. O en últimas, también pueden apoyarse de la inteligencia artificial para que se las sugiera. Y aquí lo que les decía ahora, está el prompt. Hay 3 prompts que les estoy sugiriendo y que también los van a poder revisar para que puedan entrenarse para prepararse para entrevistas. ¿Listo? Vuelve y juega. Sugerencia, no se queden únicamente con la información automatizada que les entrega la inteligencia artificial. Asegúrense de que esa información corresponda a su realidad, a su hoja de vida y a la forma en la que ustedes suelen comunicarse, ¿vale? Porque quien va a ir a tener la entrevista son ustedes directamente. ¿Listo? Aquí lo que les decía, que se puede preguntar, lo respondí en el slide anterior, pero lo pueden revisar también en la grabación, que hagan y recuerden, y les insisto mucho, ustedes también en un proceso de selección evalúan si la compañía, si el cargo es para ustedes y ustedes también tienen la potestad de decidir si realmente quieren continuar adelante con un proceso de selección. ¿Listo? Y siempre formulen preguntas de manera poderosa, ¿sí? No es lo mismo preguntar si hay ascensos a cómo ha sido el desarrollo profesional del equipo en los últimos años. Cuentan con plan carrera de manera estructurada, tienen procesos de gestión de la posición.
Preguntas como me interesa, podrías compartirme, me gustaría saber un poco más, de manera que su impacto se sienta mucho más poderoso y mucho más profesional y con un nivel de seniority mucho más impactante que hacer preguntas de manera cotidiana. ¿Listo? Porque de esa manera, pues ustedes pueden comprender, conocer, darse a conocer Pepetón de una mejor forma, pero también generar una percepción poderosa para quienes de repente están siendo sus interlocutores. Y por último, queremos dejarles algunos recursos que les sugerimos a ustedes para que puedan fortalecer toda la información que les hemos entregado hoy. Influencers que les sugerimos seguir en LinkedIn, a Pedro Caramés, en YouTube a Luis Ramos, a Isabel Carrasco también en LinkedIn y a Andrés Pérez en LinkedIn también. Estas personas hablan de empleabilidad, de marca personal, tienen podcast que les puede ayudar también a fortalecer su visión de liderazgo y pues a generarse también a que esto sea una interacción continua. Hoy les entregamos una información, pero pues al final es importante que sea de manera continua. Y en su checklist que se los dejamos acá, vimos 4 puntos muy importantes. Prepárense de manera general, recuerden, actualicen su hoja de vida, háganla leíble por las ATS, revisen su perfil de LinkedIn, optimícenlo, pidan la estrategia de LinkedIn y háganlo con la inteligencia artificial, construyan su elevator pitch, ensáyenlo, prepárenlo, investiguen la empresa, creen sus historias STAR, pidan ese feedback a la inteligencia artificial. Hagan de cuenta que con la inteligencia artificial lo que tienen es un coach, ¿vale? Y un coach que ustedes pueden utilizar en el tiempo y en el momento que ustedes quieran. Y hagan esas preguntas inteligentes, prepárenlas también. Cada pregunta para cada proceso de selección es distinta, porque seguramente las dudas, las inquietudes o lo que ustedes querrán conocer de una empresa va a diferir de una vacante a otra. Y cuando son entrevistas asincrónicas, recomendación, y esto sí, recomendación 100%, lo primero es conéctense antes. Siempre ensayen la calidad de su conexión, eviten conectarse desde un teléfono celular porque aunque parezca irreal, sucede. Hay candidatos que atienden desde un teléfono celular y de entrada, créanme que eso los descalifica o deja una muy mala impresión del proceso de selección, a no ser que estén teniendo dificultades enormes para poder conectarse. Y traten de trabajar con fondos profesionales y sin distracciones. A veces atenderlas de esta manera es muy difícil porque convivimos con más personas en casa, pero procuren hacerlo de una forma en la que ustedes puedan estar 100% conectados y concentrados y dándole todo ese tiempo valioso a la persona que los está entrevistando. Esa es la información que queríamos compartirles. Para nosotros es muy valioso todo este espacio que nos han permitido construyendo también esta charla. Aprendemos también para ustedes, para entregarles más conocimiento. Los invitamos a que nos sigan en LinkedIn. Yo imagino que todos ya durante la charla buscaron a Gerencia Selecta en LinkedIn y también buscaron a estos top boys de Gerencia Selecta, las consultoras de nuestro equipo. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias. Angélica, Carolina, Ana María, Dinger, a todos por poder trabajar, para poder trabajarlo. Ahí se van a dar cuenta de qué es lo que publicamos. Y ojo que no solo publicamos vacantes, también publicamos contenido de valor para ustedes. Entonces es muy importante que lo hagan. Y lo segundo, regístrense en nuestra plataforma de empleo. ¿Sí? Pueden encontrarlos aquí, también les vamos a mandar el link, lo pueden hacer. Es muy importante que sus hojas de vida queden en nuestra base de datos. No lo olviden. Ustedes pueden ser candidatos activos, de aquellos que se postulan a los procesos de selección, pero también pueden ser candidatos pasivos, que cuáles son aquellos que se registran en las bases de datos y que dejan sus perfiles allí y proactivamente nosotros como Headhunter o como expertos de selección vamos a ir a buscarlos y posiblemente a invitarlos a procesos de selección. No lo olviden nunca, háganse visibles, de ustedes depende. Hoy estamos en era digital y en la era digital, gracias Dinger, ahí Dinger nos acaba de mandar el link para inscribirnos en la base de datos y les decía, en la era digital el trabajo lo hacemos en doble vía. Tanto las empresas y los headhunters buscamos candidatos, como nosotros como candidatos cuando estamos en ese rol también buscamos empresas. Así que lo peor que puede pasar es no hacer nada. Hoy les hemos dejado un montón de información construida para ustedes con mucho amor, pero también con mucho profesionalismo para que puedan tomar acción.
Dinger, Claudia, muchísimas gracias por abrir el espacio y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos con estos 15 minuticos que nos pasamos del espacio que teníamos inicialmente. Ay, Angélica, de verdad, yo creo que aquí nos hubiéramos quedado, ¿cierto? Yo creo que no nos íbamos a ir nadie. Mira que dejaste a tu audiencia conectada hasta último minuto. Y de verdad, le estaba diciendo a Dinger acá que me encantó tu charla, genial, todos los tips, la información, mejor dicho. Esto era lo que me esperaba de Gerencia Selecta, o sea, esto era lo que me soñaba y se cumplió. Y mil gracias de verdad, Angélica Dinger, por hacerlo realidad, porque tú fuiste el que lo logró, nuestro egresado. Ese es el trabajo en red con los egresados, que nos apoyen y que trabajen para lograr que los otros egresados también cumplan sus sueños y logren muchas cosas con sus profesiones. Ya, me extendí. Un abrazo, Dinger. No sé si quieres hablar algo. Besos No, para Carolina, muchísimas todos. Dinger, gracias de verdad a ti, Claudia, y a la Universidad Autónoma por habilitar este espacio. Como lo dijo Angélica, como lo dijo Ana María, nuestra fundadora, y como lo dijo Carolina, nuestra gerente general, este espacio fue absolutamente pensado para agregar y generar valor para cada una de las personas que estaban aquí conectados, ¿cierto? Conectamos con propósito para transmitir conocimiento precisamente para que cada persona pueda elevar y desarrollar su potencial. Entonces, el agradecimiento es para cada una de las personas que se mantuvo conectada hasta este momento, hasta este instante, y a ustedes como academia y como universidad por habilitarnos estos espacios de conversación. Muchas gracias. gracias. Solo una cuña, Caro, perdóname, a través de Dinger, Claudia, te vamos a hacer llegar el formato que les sugerimos a ustedes por haber participado en esa charla como un obsequio muy especial de Gerencia Selecta para que lo puedan implementar y trabajar. Y bueno, en el video van a quedar todos los prompts y la información para que la puedan utilizar. Caro. Genial. Mil gracias, de verdad. Carolina quiere hablar, ¿cierto? Sí. Quería agradecer por el espacio, por tantas íconos aplaudiendo. De verdad que sí, Ángela, sacaste del estadio. Un reconocimiento por entregar todo ese conocimiento y todo ese valor a las personas que están en este proceso de desarrollo profesional. Y bueno, en Gerencia Selecta los esperamos. Estamos aquí para ustedes al inicio de su carrera y los queremos seguir acompañando en el trayecto de su vida. Nuestra empresa, como mencionábamos al principio, solamente hace la labor de headhunting, sino que siempre hacemos una labor de conocer profundamente las personas y creemos, como lo ven en la imagen de Angélica, creemos en el poder de las personas, de cada uno de los que están aquí para transformar, para crear y para generar valor a las organizaciones y a la sociedad. Genial. Mil Yo no sé dónde gracias. sacar los corazoncitos, pero les agradezco un montón que nos acompañaran hasta esta hora y por el espacio. Y qué bueno.